Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, que penetre a lo más profundo de nuestro ser. Si hay algo, Padre amado, ahí todavía, que lo arranque, Padre. Oh Dios amado, se lo pedimos, que esta palabra nos limpia por completo en todo momento, Padre, porque queremos estar preparados. Queremos estar listos, Señor amado, en todo momento, Padre bendito, oh Cristo de la gloria. Y en el momento que usted, Padre, venga por nosotros, Señor, estemos preparados, Padre, para volar en el rapto de la iglesia. Padre, gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por haber enviado a su Espíritu Santo, por haber enviado al Espíritu Santo a morar con nosotros, en nosotros, Padre. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Dijimos que vamos a comenzar este tema, el Espíritu Santo y su ministerio. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de ese ministerio como creador. Amén, hermanos. Amén. Todos creemos que el Espíritu Santo fue parte también, ¿verdad? Participó en la creación. Amén, hermanos. Amén. En la Biblia nosotros encontramos que el Padre es el creador, él mismo lo dice. Jesucristo dijo también que por él, ¿verdad? Pablo, hablando acerca de Jesucristo, dice que él creó todas las cosas. Amén. Y en los otros versículos que vamos a estudiar dice que el Espíritu Santo creó también. Amén. Entonces nosotros entendemos muy bien y no vamos a discutir este punto de que quién fue el creador. Nosotros sabemos que fue Dios. Amén, hermanos. El triuno, Dios, tanto el Padre como el Hijo y también el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y para comenzar hablamos acerca de Dios, que Dios es un Dios insondable. Amén, hermanos. Amén. Es un Dios inescrutable. Amén. Con esto queremos decir que Dios no se puede estudiar en el sentido de que alguien diga, no, yo conozco a Dios perfectamente. Nadie conoce a Dios a menos de la manera que Él se ha dado a conocer. Amén, amén, hermanos. Amén. Dios se ha dado a conocer al hombre, pero Dios no llega hasta ahí. Hay muchas cosas más de Dios que las vamos a conocer de Él cuando estemos en la eternidad con Él. Porque para conocer a Dios se necesita tener o estar en la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y el apóstol Pablo decía que hay cosas que ahorita en parte conocemos, ¿verdad que sí? Pero incluso estamos, ¿verdad?, como a oscuras en cierta ocasión con unos textos que vamos a estar leyendo. Lo dice de esa manera. Pero cuando estemos delante de Él, le miraremos cara a cara, tal como Él es. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, Dios, ¿verdad? Es esta palabra insondable, inescrutable. Esa palabra significa que no se puede averiguar, que no se puede alcanzar. Dios es tan grande que el ser humano jamás va a llegar a entender lo infinito de Dios. Amén. Y cuando hablamos de Dios, vuelvo a decir, no me refiero a una sola persona, amén, sino que yo me refiero al Padre, aleluya, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Jesús. Dale ese fuerte aplauso a Él. Gloria a Dios. Recuerde que la Biblia dice que Jesucristo vino a dar a conocer al Padre. Y cuando Él se fue, Él dice en el versículo que leímos que era necesario que Él se fuera. Le dice a los discípulos, yo les voy a decir la verdad, es necesario que yo me vaya. Él estaba físicamente con ellos. Amén. Y les dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Ahora, yo puedo hacer una pregunta, hermanos. Si le dieran a escoger a usted entre Jesús y el Espíritu Santo, y le dijeran, ¿quién quiere? ¿Que se quede Jesús o que venga el Espíritu Santo? ¿Cuál sería la respuesta? Espíritu Santo. Aleluya. Es Dios, Jesús es Dios y cubre el mundo entero también. Amén. Jesús es Dios. El Padre es Dios y cubre el mundo entero. Él lo creó. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, sería un poco difícil porque estamos hablando de Dios. Amén. Amén. Si decimos el Espíritu Santo es Dios, si decimos Jesús es Dios. Amén. Ahora, Él les decía, físicamente es necesario que yo me vaya de ustedes. Recuerde que Él fue ascendido al cielo. Amén. Él murió, sí, y murió en un cuerpo físico también, pero resucitó. Amén. Y era necesario
que Él se fuera, que no estuviera con ellos ahí presente físicamente, era necesario, les dijo, que el Espíritu Santo viniera. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a estudiar, hermanos, en estos estudios que vamos a tener con la ayuda del Señor. Hay personas que niegan la existencia de la persona del Espíritu Santo. Amén. Y hemos hablado en algunos estudios que hemos tenido acerca de ello. Lo ven, ¿verdad? Lo ven como un poder nada más, como una fuerza, pero no como una persona, que es como el poder del Padre, pero en realidad no es una persona. Pero a través de la Biblia nosotros entendemos que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Amén. Aleluya. Algo otros dicen que se está refiriendo al mismo Padre, que nada más es el mover de Él, pero es la misma persona el Padre. La Biblia dice que, oiga bien, nosotros creemos en un solo Dios. Amén. Pero este Dios se ha manifestado a través de la Biblia, a través del Padre como persona, el Hijo como persona y el Espíritu Santo como persona. Amén. Decimos del triuno Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Y esto es demasiado complicado para muchas personas poder entenderlo, porque no aceptan de que en realidad hay tres personas en la deidad. Aleluya. Amén. 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 Que hay tres personas, que son tres personas la deidad. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesucristo mismo dijo, es necesario que yo regrese al que me envió. Jesucristo no estaba loco. Aleluya. Él estaba hablando la verdad. El Padre le estaba esperando en los cielos. Y era necesario que Él regresara al Padre. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando ora al Padre, no estaba haciendo nada más una imitación. O no estaba haciendo eso, como dicen algunos, nada más para enseñarles cómo deberían de orar. No, Él estaba hablando al Padre. Y Él le dice al Padre, glorifícame en esa gloria tuya en la que yo estaba también antes, desde la fundación o desde la creación de todas las cosas. ¿Por qué? Juan insiste en presentar a Jesús como Dios. Amén. Y en sus primeros versículos de su primer capítulo del Evangelio que escribe, Él presenta a Jesús como Dios. Y que estaba con Dios, refiriéndose al Padre. Entonces entendemos y nosotros tenemos claro esto. Amén, hermanos. Entonces hablamos o vamos a hablar acerca de Dios o del Espíritu Santo como creador. Amén. Porque si se nos pregunta quién es el que creó todas las cosas, no podemos decir fue solo Jesús, porque no fue solo Él, participó el Padre también. Y participó el Espíritu Santo también. Y esto quizás para poner un ejemplo acerca de estas cosas. Por ejemplo, llega una persona millonaria a esta ciudad y viene trayendo o trae un proyecto de construcción. Amén. El millonario no va a andar jalando ladrillos para ponerlos. Va a contratar a quién. Sería un arquitecto, no sé cómo se le llama a estas personas, que forman el plano, cómo va a ser, o la idea que tiene este millonario, cómo quiere el edificio, ¿sí o no, hermano? Y esta persona que elabora el plano o hace el diseño, cómo va a ser el edificio, contrata a los contratistas, a los trabajadores para que trabajen en la construcción. Amén, hermanos. Entonces escuchamos al dueño y él dice, yo hice ese edificio. Escuchamos al contratista y el contratista dice, yo hice ese edificio. Ahora vemos, hermanos, a los contratados a trabajar, ellos dicen, yo hice ese edificio. Ahora la pregunta, ¿mienten los tres? No, porque los tres son parte de la construcción del edificio. Entonces, cuando el Padre dice que Él creó todas las cosas, no está mintiendo. Cuando Jesús dice, y la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron creadas, no está mintiendo. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo es creador, no está mintiendo, es la verdad, porque participaron en la creación. Ellos, en el sentido que Dios es el creador de todas las cosas. Gloria a Jesús. Aleluya. Romanos, capítulo 1, versículo 19. Hemos dicho, hermanos, que a Dios se conoce de Dios, o lo que se conoce de Dios es lo que Él nos ha revelado.
Amén. Pero Dios es más de lo que Él nos ha revelado. Amén. Amén. Porque una mente finita nunca va a entender lo infinito que es Dios. Aleluya. Jamás en la vida. Amén. Vuelvo a decir, para poder entenderlo necesita una eternidad. Amén. Amén, hermanos. Necesitamos una eternidad para poder entenderlo. Vuelvo a decir, cuando lleguemos al cielo, como dijo Pablo, entonces estaremos a cara descubierta. Amén. Entenderemos claramente lo que es Dios. Y dice, entenderé o conoceré a aquel que me conoció a mí, como yo fui conocido. Explica él en sus cartas, porque ni Pablo pudo entender la majestuosidad de Dios, porque Dios es tan grande. Aleluya. Amén. Este versículo, dijimos 1:19, ¿verdad? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que se sabe de Dios, se conoce de Dios porque Él lo ha revelado, lo ha manifestado. Nadie hubiera conocido a Dios si Él no se hubiera dado a conocer con los seres humanos. Amén, hermanos. Nadie hubiera podido conocer a Dios en el sentido de lo que sabemos de Él a través de las Escrituras si Él no se hubiera revelado a través de las Escrituras y a través de todas las cosas que han sido creadas, porque el siguiente versículo dice, porque las cosas invisibles de Él, y lo invisible no se puede ver. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, está hablando de una eternidad, y recuerden que nosotros físicamente no somos eternos. Amén. Amén. Jamás la criatura va a lograr conocer a Dios por completo. Y vuelvo a decir, necesitamos una eternidad. Y esa eternidad Dios nos la regala a nosotros, hermano, a través de su Hijo, la vida eterna. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Él es Dios. Aleluya. Amén. Se hacen claramente lo que es invisible, la deidad de Dios, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Amén. Aleluya. ¿Desde cuándo, hermano? Desde la creación del mundo, pero Dios existía antes de la creación del mundo. Amén. ¿Entendemos ahí? Amén. Se comienza a conocer desde la creación del mundo, pero Dios es Dios desde antes de ella. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Porque como Él es invisible, nadie podía decir, no, yo sé que existe un Dios, pero ¿cómo? Si bien es cierto, no lo podemos ver, pero tenemos a Jesucristo que vino en forma humana para darnos a conocer al Padre, para darnos a conocer a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él era Dios, es Dios, y fue Dios en ese cuerpo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, por medio de las cosas hechas. ¿Y qué dice más la Biblia? De modo que no tienen excusas. Dios se ha dado a conocer. Y esto lo hemos hablado claramente, que nadie, ningún ser humano de los que ha existido, e incluso porque siempre surgen esas preguntas, ¿cómo es que aquellas personas que murieron antes de Cristo, si Cristo trajo el Evangelio, si Cristo trajo el mensaje de salvación, entonces ¿cómo se salvaron? Entonces no hay salvación para ellos. Ellos supieron de Dios. Ellos sabían que Dios existía, ¿verdad? Y esta carta, como hemos hablado en algunos estudios, los hombres ignoraron a Dios y comenzaron a adorar la Escritura sabiendo que Dios existía. O sea, lo hicieron voluntariamente. Amén. Amén. Amén, hermanos. Voluntariamente. Es como el pueblo de Israel cuando viene, ¿verdad? Y cuando Moisés sube a la montaña, dijeron, no, este ya se murió allá. Construyámonos un becerro, y este será el Dios, este será Jehová. Y comenzaron en cierta manera a querer glorificar a Jehová a través de una imagen. Ellos sabían que existía, lo habían visto manifestarse, hermano, una columna de fuego y una columna de nube. Les había abierto, partido el mar, y habían pasado en seco. Sabían que Dios es real. Amén. Pero prefirieron adorar lo creado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces Dios se ha dado a conocer. Amén. Amén. Dios se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Romanos capítulo 11, si vamos ahí por favor.
capítulo 11, versículo 33. Sé que el tema es referente al Espíritu Santo, pero me conviene en este tema, en este mensaje, hablar acerca de esto para luego entrar a lo que es el tema. El versículo 33, lo tenemos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice la Biblia, oh, ¿cómo dice? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Profundidad, Dios es insondable, no se puede alcanzar lo profundo de Dios. Amén, hermanos. El apóstol Pablo, un hombre lleno de la gloria de Dios, habla estas palabras y dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se pueden conocer los caminos de Dios. Amén, hermano. Él sí conoce los caminos del hombre, pero el hombre no conoce los caminos de Dios, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Amén, hermanos. El siguiente versículo dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Habrá alguien que diga, no, yo entiendo perfectamente la mente del Señor. No hay. Amén, hermano. No hay. Ese hueco pequeño donde está el cerebro no alcanza a entender la grandeza del Dios Todopoderoso. No alcanza. Amén, hermano. Aunque se esfuerce el hombre por querer entender la mente del Señor, no alcanza a entender. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así como está distante la tierra y el cielo, así son sus caminos. Amén, hermanos. Y nuestros caminos, Dios es Dios grande. Dios es el creador de todas las cosas. Y lo poco que se conoce de Él, o lo que conocemos de Dios, es porque Él ha querido revelarse para que le conozcamos así. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia, ¿o quién fue su consejero? Instruye a Dios cómo deben hacer las cosas. Soy yo, nadie. Porque nadie es antes que Él. Él es el principio y Él es el final. Nada